Omar Ávila, diputado de la Asamblea Nacional por el Estado Miranda, secretario general de Unidad Visión Venezuela. Hoy quiero comenzar mi declaración con una reflexión. Hay que abandonar esas posturas guiadas por el odio en tan terribles situaciones que está enfrentando la humanidad. Indudablemente que es necesaria la unidad nacional y mundial. En lo personal, no puedo alegrarme porque con personas con las que no comparto ideológica y políticamente, se hayan contagiado del coronavirus. Mañana, ni Dios lo quiera, pudiera tocarme a mí, a un familiar, a un amigo o vecino. En resumen, el coronavirus no distingue entre raza, color e ideología política. Pienso por ello que es propicia la ocasión para recordar que los expertos en la materia han dicho que 7 de cada 10 personas van a terminar contrayendo el virus en el mundo. Y Venezuela indudablemente no es la excepción. Todo lo contrario, lamentablemente nuestro estado de vulnerabilidad es mayor a la de la mayoría de los países del universo. Ya entrando en materia, desde Unidad Visión Venezuela hemos venido ayudando en lo que está a nuestro alcance a ese ciudadano de a pie que sufre, que padece producto de las malas políticas de quienes manejan los recursos de los venezolanos dentro y fuera de nuestra Venezuela a través del programa que hemos denominado Visión Solidaria, dándole acompañamiento y denunciando las calamidades, las penurias que tienen que vivir la mayoría de los venezolanos en medio de esta grave crisis económica, política y social. Por ello, hemos presentado una serie de propuestas en todas y cada una de las áreas: educación, salud, por supuesto económica, en aras de contribuir con soluciones, con hechos y no con palabras, porque como lo hemos dicho, para nosotros la gente es lo primero, dejando a un lado las diferencias políticas y presentando ante las distintas autoridades que tienen los recursos y el poder para llevar a cabo nuestras propuestas que hemos venido formulando con total desprendimiento por el bien de nuestro pueblo y de nuestra Venezuela. Lamentablemente hasta ahora el gobierno no nos ha escuchado, no se deja ayudar, pero nosotros hoy una vez más queremos reiterar nuestras proposiciones. Como servidor público al frente de una organización política en la que estamos claros en cómo y qué hacer para sacar a ese foso al que han llevado a nuestro país, decidimos que no vamos a desmayar hasta ser escuchados por las autoridades de turno, pero además también para avanzar en la organización, en la movilización y en unir a la mayoría de los venezolanos para con una fuerza indetenible lograr el cambio que más del 80% del país quiere. Razón por la cual el día de ayer presentamos ante el Ministerio de Salud una propuesta de estudio muestral epidemiológico debido al incremento casi exponencial de los niveles de contagio del COVID-19 en el último mes, en la que la cifra de confirmados por pruebas de PCR aumentó más del triple, lo que conlleva al país a poner en marcha medidas que permitan dimensionar la respuesta a los niveles de contagio, contener y atenderlos, así como hacer viable la operación de la economía. Es menester tener en cuenta que la contracción de la actividad económica del 70% de familias vulnerables por tener ingresos menores a $1.50 diarios por persona, cifra del febrero de este año en COVID, que es el ingreso mínimo admisible a nivel global para una persona, y por padecer niveles de inseguridad alimentaria, bien sea moderados o severos, según el Programa Mundial de Alimentos, cifras del mes de marzo de este año,
comportan un riesgo extremo de agudización de esa pobreza extrema, de la situación humanitaria del país y de su vulnerabilidad sanitaria debido al debilitamiento inmunológico que la subnutrición o inseguridad alimentaria comporta. En razón de ello, nosotros propusimos la implementación de un par de medidas en esta etapa que en nuestra perspectiva, a nuestro juicio, permitirían dimensionar el avance de la pandemia en el país y mantener operativos al máximo posible a los actores económicos. Estas medidas son, en primer lugar, la aplicación de un muestreo aleatorio del COVID-19 entre población asintomática en los principales 30 núcleos urbanos del país, siguiendo un patrón de muestreo similar al de las encuestas de opinión y mercado. Este estudio nos permitiría, por un lado, obtener una proyección de la población asintomática entre el total de la población del área urbana medida. En segundo lugar, o por otro lado, en base a esta proyección de población infectada asintomática, pudiéramos hacer las previsiones de detección a fin de detectar al máximo de casos asintomáticos y aplicarles aislamiento epidemiológico, pero además hacer esas proyecciones también a 15 días de casos de gravedad moderada y severa a fin de preparar el sistema de salud. La segunda medida tiene que ver con la aplicación de pruebas de detección de trazas de ARN del COVID-19 en las aguas residuales urbanas por áreas geográficas a fin de detectar la presencia asintomática del virus. Este tipo de pruebas pueden permitirnos adelantarnos a la existencia de casos detectados por el sistema sanitario, generar las alertas necesarias para proceder a ese rastreo epidemiológico en las comunidades cuyas aguas residuales presenten trazas de ARN del COVID-19. Estas dos medidas aplicadas quincenalmente pueden tener una gran utilidad para, en primer lugar, habilitar o restringir la actividad productiva y la movilidad de la población en un territorio específico en razón de que se podría certificar la presencia o no del virus en esa área específica. En segundo lugar, proyectar con anticipación de semanas esa curva de crecimiento de los casos confirmados y de los casos graves. En tercer lugar, proyectar el global y el porcentaje de población infectada e inmunizada por el COVID-19, lo cual implica obtener dos datos realmente innovadores. Uno, que seamos de los primeros países en poder tener un dato creíble de población contagiada, más allá de los casos detectados, que se estima, según cifras de la Organización Mundial de la Salud a nivel global, que está alcanzando en torno al 20% de los contagios. En segundo lugar, ser de los primeros países en poder tener datos de población inmune, lo cual epidemiológicamente permite ir ponderando ese umbral de expansión y gravedad futura, porque una persona inmune es una persona que ya puede llevar una vida sin cuarentena. Finalmente, entendiendo que la pandemia del COVID-19, conjugada con los niveles de pobreza extrema y la situación humanitaria compleja por inseguridad alimentaria, sanitaria e hídrica que padece nuestro país, comportan una amenaza superior para toda la sociedad, nosotros deseamos enfatizar que es momento de priorizar los criterios técnicos por encima de los criterios de confrontación política. Por ello, solicitamos que a través de la cartera de salud se nos tramite el derecho de palabra que solicitamos en el Consejo de Estado desde el pasado 30 de abril del año en curso a la doctora Delcy Rodríguez para explicar todas y cada una de las propuestas que hemos venido presentando, que hemos venido alertando, que hemos venido proyectando para enfrentar la emergencia nacional.